A mí me llamaban locatis y pájaro loco. Yo hacía de todo menos estudiar. Montaba eventos, obras de teatro, películas, proyecciones. Mi abuelo me dice, ¿tú para qué quieres ser abogado? Y dice, bueno, es que no sé. He empezado aquí porque no pude hacer lo que yo quería ser, que era periodista. Pues mira, a mí me gustaría poderte enseñar todo lo que yo he aprendido en la vida, que es lo que te puede servir y me puede servir a mí. ¿Por qué no te vienes conmigo? Yo tengo 3 círculos que podría dibujar, ¿eh? En el primero está la sociedad. Es lo primero que hay que observar. Tener el escáner siempre conectado, cómo evoluciona, qué ocurre. Hay otro que tiene que mirar las tendencias. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre con la mujer? ¿Cómo está cambiando su vida? Y otro es la tecnología. En esas 3 cosas, en el punto del centro, encuentras la clave para descubrir lo que hace falta en la sociedad y venderlo. Ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Y esta es una ley que me mueve en la vida. El optimismo es la materia prima imprescindible para crear futuro. Y eso es, como diríamos, la droga que me meto para levantarme por las mañanas y empujar todos los días. Yo ya no cumplo años, ¿ves? Otra de las cosas. Yo no cumplo. ¡Qué suerte! Descumplo. Descumplo. Resto. Tenemos que hablar, necesitamos hablar. We need to talk. Conversaciones con B. Conversaciones con Xavi. Xavi con B. ¿Hablamos? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Pero en el buen sentido. Tiene esa connotación negativa. Lo primero que tenemos que hacer es probar este café que acabamos de preparar. ¿Qué te pareció la preparación? De laboratorio, todo un procedimiento. Sí, además yo creo que está en el momento, han pasado ya unos minutitos, todavía está caliente. Y me encantan los vasos porque aíslan del calor. Exacto. O sea, no te quemas. No te quemas. Yo suelo pedir en los bares, cuando pido un cortado, siempre con leche fría. Porque la leche fría le baja la temperatura al café. Aquí no hace falta. Muy, muy caliente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver qué tal. Vamos a salud. Esto es distinto, ¿eh? Es distinto, Este ¿sí o no? café no es el café tradicional que estamos acostumbrados. ¿Tú qué café sueles tomar normalmente? Pues yo soy de estos de capsulita. donde... Capsulita. Pasan 2 cosas. Una, igual no lo conocías, ¿eh? Bueno, primero que es mucho más caro, pero bueno, tú eso no tienes problema. Bueno, no tengo problema, no, porque no lo compro yo, me lo compra la jefa. Pero luego otra de salud, sí, que normalmente la tapa has visto que es metálica, sí, y se perfora. Cuando se perfora la tapa, sí, alguna partícula queda dentro. Partículas que terminan dentro de tu cuerpo, y eso no es bueno. Ya me estás desengañando, ¿eh? No, te estoy vendiendo el café del bueno. Sí, ya estoy viendo. Ya sé que vas a pedir café nuestro, de Quinto Café. Ahora, ¿se puede tomar este café, en vez de con todo ese proceso que hemos estado viviéndolo, de pesarlo y de que el filtro, y vas viendo que es al final, es un placer ver cómo sucede todo eso, ¿no? Sí. Pero esas prisas que tienes cuando sales disparado por las mañanas, ¿esto se puede tomar de una manera disparada también? Disparada, no. A ver, o sea, lo mínimo, lo más rápido que puedes hacer es una máquina superautomática, ¿sí? Como la que me decías que tiene que la añades, Verónica, sí. que es, metes el café en grano, sí, y te saca como un expreso, ¿vale? Perfecto, que lo puedes preparar también con leche, y se ha democratizado, digamos, y cada vez lo tiene más gente, y está muy bien porque eso, tienes el café en grano que te lo muele en la misma máquina. Genial. Y te lo saca y está a un precio más o menos asequible, ese tipo de máquinas, y te lo hace rápido. Y este café, de forma mucho más sana que... Y es un café que lo puedes comprar incluso si es de Kenia, de donde me has dicho, de África, o de todos esos lugares. Que estamos tomando es de Etiopía. Sí. Es café de Kafa, con K y con 2 Fs, que es donde se descubrió los primeros cafetales, y por eso viene el nombre de café. Así que, bueno, vamos a... Pruébalo, a ver qué... Es un gusto, digamos que no se parece al café concentrado es un gusto más ligero, tiene un amargor atractivo,
yo estoy eliminando el azúcar y en este ¿Necesita azúcar? no lo necesita. No lo necesita. Nada. En algunos casos, mientras te acostumbres a prescindir del azúcar, la echas en falta. Sí. En este no. En esto no. Buenísimo. Oye, Juanjo, pues muchísimas gracias. Vamos a esto parece ya el corte publicitario y la gente ya sabes que cuando está viendo contenido y ve mucha publicidad se va. Sí. Aunque nosotros nos conocimos en una agencia de publicidad, sí, fíjate tú, hace unos cuantos añitos, ¿no? Pues bastantes, ¿no? Sí, sí, porque tú entraste en Dimensión en los años 90 y tantos. Yo no sé si esto se fundó. Serían los primeros 90. No sé, yo la verdad no tengo fechas. Yo tuve 2 etapas. Primero una que estuve haciendo prácticas, luego me fui un año a Granada. Sí. Me encontré con Guille en el aeropuerto y me dijo, oye, la próxima vez que vengas a Donosti, llámame y hablamos. Y ahí ya me volví y ahí ya me incorporé y estuve 3 años ahí en Dimensión y en el 2000 me fui a Argentina. O sea que yo estuve en cálculo así desde el 86-87. Ya, pues sí. Y ahí fue cuando coincidimos. Bueno, esto lo montamos Santiago y yo. Sí. Y al final fueron entrando todos esos personajes que tú has conocido ahí dentro. Sí. Y que le han dado ese sentido. Gran cantera. Y ya sabes que Dimensión, el primer anuncio que se publicó, ponía Dimensión, la primera agencia de marketing directo del norte. La segunda no existe. Qué bueno. Tengo todavía ese anuncio ahí. Sí. ¿Lo tienes ahí guardado? Sí. Lo tengo. Qué bueno. Sí. Pues buena publicidad. Y nada, pues han pasado unos añitos, pero bueno, aquí estamos otra vez. Qué placer volver a verte, Juanjo. Igual. Hombre, más o menos nos seguimos, porque hoy en día estás conectado por las redes, por LinkedIn, sobre todo. De vez en cuando nos hemos cambiado algún mensaje. Sí. Me acuerdo que el último mensaje, ayer lo estaba mirando, que te mandé, era cuando se tatuó Alcaraz el CCC. ¡Anda, coño! Sí. Cabeza, corazón y cojones. Sí. Y yo digo, coño, Juanjo, esta es campaña tuya, qué buena campaña, ¿la ves? Porque, bueno, Juanjo, yo quiero, fíjate, en este tipo de... No es una entrevista, es una conversación, ¿vale? Y como buena conversación, normalmente en una entrevista, el periodista o quien haga la entrevista hace la introducción del invitado. Sí. Pero yo prefiero que sea como una conversación donde como si no nos conociéramos... Sí. Nos conocemos por primera vez, coincidimos en un avión, vamos de viaje y tú me cuentas quién eres. Preséntate a ti mismo, Juanjo. Así de golpe, ¿no? Así de golpe. Pues no me acuerdo. Pero contándomelo a mí. ¿Quién soy? Que no me acuerdo. ¿Quién eres, Juanjo? Y yo luego te cuento si quieres quién soy, pero cuéntame quién eres. Yo soy una persona que me he ido haciendo a mí mismo. Yo quería ser periodista, pero me llevaron mis padres a ver si me enganchaban en la Universidad de Navarra. Ah, mira, ahí estudié yo. Pero como tenía unas notas muy malas, porque yo en el colegio, a mí me llamaban locatis y pájaro loco. Yo hacía de todo menos estudiar. Montaba eventos, obras de teatro, películas, proyecciones. Pero bueno, pues yo me divertía y sí recuerdo a algunos profesores que me influyeron, el de historia, por ejemplo, el de dibujo, y algunos más, el de literatura, pero bueno, no he sido buen estudiante. Sin embargo, como no me admitieron, luego me apunté a Derecho en la Universidad de Deusto, justamente cuando empezaba el tema de Derecho en un barracón, en lo que era el Colegio de los Jesuitas. Y un día mi abuelo, que fue el que creó CCC, pero sobre todo la parte, podríamos, poliglofón CCC, porque CCC, de alguna manera, lo inventó Víctor Zavala, que quería decir cursos comerciales por correspondencia. Y mi abuelo, que se dedicó al tema de... Él dejó España, cruzó los Pirineos para no tener que hacer la guerra y que le llevaran a Marruecos. Te estoy hablando de 1800 y pico. 1800 y pico. Y entonces, y en Francia, pues progresó, se convirtió en el rey de la alcachofa. Pero él era de aquí, originario de aquí. Era catalán. Juan Morera. Vale. Juan Morera Vilella. Y que es el nombre de mi madre, ¿no? Entonces, bueno, no voy a hacer la historia muy larga, pero llegó a ser incluso... Tenemos tiempo, no hay problema. Sí. En Francia, pues llegó incluso a importar vinos de Jumilla para hacer lo que llaman el coupage, que es dar grados al vino francés. Quiso meter un barco
en Marsella, en un momento determinado, cuando entraba una disposición por la cual ya no podía entrar más vino en Francia para hacer el cupage que no fuera de Argelia. Y él intentó meterlo y por un problema de mareas y tal, el barco en donde entraba no entró. Y al final dice, se quedó out. Y entonces le dijo a mi abuela, oye, ¿por qué no nos vamos a Inglaterra, que empieza todo ese movimiento industrial, todo ese desembarco de las nuevas tecnologías, o todo lo que no le llamaban nuevas tecnologías, pero todo lo que parecía el futuro, ¿no? Y con mi madre, que era todavía un bebé, como quien dice, se fueron a Inglaterra. Era inquieto como tú, ¿no? Pues yo creo que de él he heredado un poquito esta especie de mosca cojonera, sí, en la que me he convertido, ¿no? Y entonces en Inglaterra se presentó en las escuelas Berlitz. Él era catalán, pero se quiso hacer pasar por aragonés, por si acaso el acento le delataba. Y llegó a ser un brillante profesor de español en las escuelas Berlitz. Fue incluso profesor. Él aprendió inglés. Aprendió inglés sobre la marcha, exacto, on the go, ¿no? Exacto. Y llegó a ser el profesor del primer ministro, Mr. Eden. Una relación estupenda entre ellos, ¿no? Qué bueno. ¿Y sabes cómo aprendió? Como hay que aprender. Cuando venían los alumnos y le hacían preguntas que él no podía contestar porque salían del contexto de lo que era la clase, les decía, es muy interesante esta pregunta, pero para no interrumpir la clase, mañana lo hablaremos. Y cuando llegaba a casa, se lo empollaba y llegaba al día siguiente y hacía una explosión. Fíjate, yo recuerdo a mi abuelo cuando hablabas con él y le estabas hablando, estaba oyendo alguna conversación, no, eso está incorrectamente dicho, porque el significado que tú le estás diciendo así, si lo cambias y lo dices de esta manera, la percepción de la otra persona, o sea, sabía cómo construir un lenguaje que tuviese impacto y hacer lo que tú querías hacer con esa manera de pronunciarte, ¿no? Bueno, y así fue. Estando en París, ya cuando regresaron, estando en París, estalla la guerra en España, y entonces él, desde París, se viene a San Sebastián, que estaba liberado de la guerra en aquel momento. Le llamaban San Sestavién. San Sestavién. Sí. Y entonces sigue valiendo el nombre. Pues sí, desde luego. Y aquí descubre que estaba la casa de discos Columbia. Y piensa, después de la guerra, no se van a encontrar profesores para que puedan dar clase en las escuelas, clases de inglés, de francés. Y se fue a ver a la casa de discos Columbia y le propuso la idea de hacer cursos de idiomas con discos. Discos de platino, de estos, de los chiquitos, ¿no? No, de los grandes, aquellos de baquelita, que se rompían por menos de nada. Y a el director, el dueño de la casa de discos Columbia, que ya me acordaré el nombre, le pareció tan maravillosa la idea que crearon Columbia Languages. Pero entre tanto le presenta a Víctor Zavala con la Academia CCC, que la estaba poniendo en marcha. Y entonces parece que se sumaba también la capacidad de Víctor Zavala de llegar al mercado, de conocer. Se juntaron cómo hacerlo. El hambre con las ganas Exacto. de comer, ¿no? Y entonces crearon la Academia CCC y Poliglofón CCC. ¿Eso en qué año? En el año 39 sale esto. 39. Ya han pasado. Ya han pasado. Este año se celebran los 85 años de CCC. Bueno, ya no queda nada para los 100. Pues sí, eso los quiero ver yo, ¿eh? Seguro que sí. Seguro que sí. Y así que ha sido. ¿Y qué vas a hacer cuando...? Y entonces un día estudiando yo en la universidad, en Deusto, mi abuelo me dice, ¿tú para qué quieres ser abogado? Y dice, bueno, es que no sé. He empezado aquí porque no pude hacer lo que yo quería ser, que era periodista. Y entonces, bueno, pues aquí estoy estudiando Derecho. Pues mira, a mí me gustaría poderte enseñar todo lo que yo he aprendido en la vida, que es lo que te puede servir y me puede servir a mí. ¿Por qué no te vienes conmigo? Y eso que se dice, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Exacto. Y ahí empezó mi vida. ¿Y eso en qué año fue que empezaste? ¿Qué pues te dijo eso tu abuelo? El 60 y tantos, 63, 64, por ahí. Ya han pasado unos cuantos añitos. Imagínate. Y yo desde el mismo momento en que empecé archivando las fichas de los alumnos, que era por geográfico y numérico, según donde vivía. ¿Y eso empezó aquí localmente en San Sebastián? Sí, y luego cómo se expandió? Bueno, pues a partir de ver que la creación de nuevos cursos tenía una demanda grande y que de alguna forma, bueno, se expandió, pero de forma nacional, utilizando los medios tradicionales, que eran las revistas, sobre todo los periódicos, con un cupón que había que recortar y mandarlo, metido en un sobre, con una carta muy estimada y tal y cual. Era todo un sistema. Lo que era el marketing directo, que, bueno...
El apartado 108 de San Sebastián era. Era el marketing directo de aquella época. Correos. Sí. El marketing directo que practicamos en Dimensión con tan buenos profesores. Eso le llamaban el marketing directo, que era el marketing directo que en Estados Unidos estaba asombrando al mundo, además. Asombrando y triunfando, porque en su momento era como la manera de llegar a la gente. Efectivamente, que ahora se ha convertido en digital. Totalmente. Exactamente lo mismo, la base de datos de los clientes, la personalización, en one-to-one, todo eso. Pues fíjate, se ha convertido tan en digital que CCC, que alrededor de los 85 años ha creado más de 350 programas distintos de formación. Mira, yo tengo 3 círculos que podría dibujar. Digamos, un círculo arriba, otro aquí y otro aquí. En el primero está la sociedad. Es lo primero que hay que observar. Tener el escáner siempre conectado, cómo evoluciona, qué ocurre, por qué en los años 60, 70, 80 se produce un incremento brutal, el baby boom, por qué hace falta crear un curso de puericultura, porque no había nadie que ayudase en las familias, y por qué ese curso se dispara, porque has observado lo que pasa ahí dentro. Hay otro que tiene que mirar las tendencias. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre con la mujer? ¿Cómo está cambiando su vida? ¿Qué es lo que necesita? Y otro es la tecnología. En esas 3 cosas, en el punto del centro, encuentras la clave para descubrir lo que hace falta en la sociedad y venderlo. ¿Y ese sistema tiene un nombre como Ikigai o algo parecido? Pues ese nombre, no sé, yo qué diría, es el solucionador de ideas. El solucionador de o el ideas, buscador de ideas. Buscador de... Sí. Tienes que tener siempre el escáner mental dando vueltas. Y la curiosidad. De lo que le interesa a la gente al final. Observar, mirar. Así, yo creo que ha sido uno, no sé si mis defectos o de mis virtudes, pero para mí la curiosidad me ha movido la vida. Por eso estoy aquí también, por curiosidad. Claro que sí. Oye, Juanjo, y volviendo a la presentación de que me cuentes quién eres más que te presente yo, más allá del Juanjo Azcárate de CCC y de tu historia, ¿quién es Juanjo Azcárate realmente? Más del lado personal, humano. Pues vamos a ver, yo soy un inquieto permanente, tengo una familia y estoy casado desde hace 57 años, con la misma. Bueno, enhorabuena. Una familia de 3 hijos maravillosos, a una de ellas la conoces, Verónica, que también se ha dedicado a la publicidad. Otro de mis hijos también se ha dedicado a la comunicación, está trabajando en una agencia. Y mi hija María ha sido una open mind, que se ha dedicado a todo, y ha sido mi secretaria perpetua, aparte de todo lo demás. Tengo 7 nietos, el mayor tiene 30 años, la más pequeña tiene 14, y son todos un paradigma de dar felicidad. Así que esa es un poco la historia resumida de mi parte personal. Y mi parte profesional ha sido un inquietante y permanente búsqueda de cosas que me ayudaran a aprender y a mejorar. Y aparte de CCC, yo me he metido en productos de publicidad porque yo he aprendido también lo que se necesitaba con las inversiones que hacía CCC en publicidad. Yo tenía que empaparme de eso, ¿no? Sí. Aparte de Dimensión, pues he creado otras agencias, he invertido en otros negocios. Ahora vamos para ahí, Juanjo, sí. Pero justo cuando le estabas comentando... Estoy aburriendo, además estoy contando una historia. Pero tenemos tiempo de sobra, es una conversación tranquila. Ya. Estamos, imagínate, en un avión, un viaje de 8 horas, entonces no tenemos ninguna prisa. Lo vas a tener que contar tú también, no me dejes hablar a mí solo. Bueno, pero aquí el interesante eres tú. Lo mío no es tan interesante. Pero lo que te decía, la parte personal y la parte profesional, al final siempre están muy unidas. Sí. No puedes desligar una cosa de otra. Y yo creo que también eso, de lo que te conozco, de lo que nos conocemos hace tiempo y de luego lo que he visto de cosas tuyas, siempre tienes un carácter como muy optimista, positivo, para adelante, para arriba, que eso también supongo que al final afecta pues al negocio, ¿no? A tu trabajo, pero cuéntame de esa parte, de ese carácter de Juanjo, de ese, digamos, optimismo permanente o de esa positividad. Pues mira, esto de las cosas que he ido escribiendo y andan por ahí
metidas, no se sabe ¿Sigues dónde. con el blog? ¿Tenías ahí un blog? Tengo un blog que lo tengo bastante paradito. Ya, ya es difícil. Ya lo volveré a recuperar. Sí, me acuerdo que Sí. Ni miedo, ni pereza, ni vergüenza, se llama el blog. Ya. Que es un elemento que yo he recibido de un amigo, Jaime Ordinas, que a su vez lo recibió de su padre y su padre de su padre, y así. Ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Y esta es una ley que me mueve en la vida. Explícalo un poco, ¿en qué consiste? Pues mira, y esto además, hablando del optimismo, en CCC, cuando se hizo la obra nueva del nuevo edificio y tal y cual, hemos estado en bastantes edificios de CCC, ¿no? Pero el último poníamos cosas escritas sobre las paredes, ¿no? Y pusieron una frase mía que es: el optimismo es la materia prima imprescindible para crear futuro. Y eso, a mí, es como, digamos, la droga que me meto para levantarme por las mañanas y empujar todos los días. No he sentido ese dolor profundo que se puede sentir por las cosas, porque siempre parece que encuentro la explicación a las cosas. O sea, ha muerto mi abuelo, ha muerto mis abuelos y mis padres, ¿no? Pero ¿por qué no he sentido yo lo que sienten muchas personas de decir, qué horror, no los puedo olvidar? No, es como si convirtiese yo esa transformación a la que te lleva la vida en algo que dice, esta es mejor vida. Ya no puedes sufrir, ¿eh? Mi hermano Antón falleció el año pasado, el mes de agosto. Y falleció de repente echando la siesta. Entonces, siempre trato de encontrar esa parte positiva de las cosas para no envenenarme, y siempre trato de no mirar por el espejo retrovisor. Porque eso, de mirar hacia atrás, cuando el pasado no mueve molino, solamente hay que mirar al horizonte y buscar en el horizonte hacia dónde quieres ir. Eso a mí me inspira. La frase esa que esa tuya del optimismo, me recuerdo, es de alguna forma una profecía autocumplida. Es decir, en la medida que tú crees algo, es mucho más fácil que ese algo suceda, sí. Porque digamos que te estás preparando tu cuerpo, tu mente para que eso suceda. Entonces, si tú crees que va a ir todo muy bien, es más probable que vaya bien. Si tú crees que va a ir todo muy mal, es más probable que vaya todo mal. Pero aunque vaya mal, tú conoces la fábula de la zorra y las uvas de Esopo, ¿no? Que es No me acuerdo, la verdad. Cuéntamela. Pues es una zorra que quiere alcanzar unas uvas que ha visto en una parra, y entonces empieza a trepar y no consigue llegar. Y entonces ya cuando está cerca al final dice, si no voy a llegar. Y al final dice, bueno, estarán verdes. Y entonces, pensando que estarán verdes, luego dice, me iré a otro sitio que probablemente las encontraré más alcanzables. Entonces, siempre buscas que ante la dificultad siempre puede haber otro camino para recorrer, ¿no? Hay un cruce donde me he equivocado, buscas, echas marcha atrás y tiras. Y todo pasa por algo, ¿no? Sí, es verdad, es así, ¿eh? Y a mí me ha movido eso toda la vida, toda la vida. Y bueno, y todavía me sigue moviendo. Yo ya no cumplo años, ¿ves? Otra de las cosas, yo no cumplo. ¡Qué suerte! Descumplo. Resto. Porque mientras me siente. Como Benjamin Button, casi. ¿Ah, sí? Benjamin Button, en vez de el digamos que nació viejo. Sí, que fue renaciendo. Pues sí. No sé, es una actitud ante la vida. Que la vida al final define muchísimo eso. Sí. Y yo con mis nietos al final lo que trato es de inspirarles eso, pensamientos positivos y soluciones a las cosas. Y lo que no puedes por aquí, podrás por allá. Sí. Así que bueno, ese es el espíritu que me anima. Ese es tu legado. Pero bueno, no hablemos de legados todavía. Ahora sí, cuéntame qué otros negocios... Solamente sobre el tema de legados. Hay una frase que la tengo también metida dentro, que a lo mejor puede ser útil para muchas personas, y esa la dijo Jonas Salk, que fue el inventor de la vacuna contra la poliomielitis. Y dijo, nuestra mayor responsabilidad es ser buenos antepasados. Y ser antepasados significa que todo lo que tú tienes dentro de la familia, lo que has creado, es una cosa. Pero lo que emites también tiene que llegar a alguien que a lo mejor necesita ese mensaje. Salir de la depresión, de, ¡oh, qué mal me va! No, esto es una... Así no se puede vivir, eso no es vivir. Y yo voy a decirte una cosa muy gorda, ¿no? Pero si algún día mi mente se ensucia, mis capacidades físicas disminuyen, yo no me veo en una silla de ruedas, ni sentado viendo la tele y leyendo el periódico. Yo prefiero que me digan, ¿que te quieres ir? Pues te ayudo.
Y hasta luego, Lucas. Y adiós, muy buenas. Esto, un pensamiento, lo veo que lo tienes bien pensado. Lo tengo incorporado en mi existencia, ¿no? Sí. Y veo la vida, la veo en todo. Porque de ser esto un planeta que era fuego, a ser lo que somos ahora, y andas por el campo. Además, estás por un lado, cómo se siente uno mismo en esa situación, que no es capaz de hacer nada, más luego todo el trabajo que da a los que están alrededor. Fíjate tú. Que nadie quiere hacer eso para sus seres queridos. Es la conjunción de las dos cosas. Tú mismo, con tu egoísmo personal, estás ayudando a que los demás no sufran, teniéndote que cuidar. Antes, pues, supongo yo que los hombres de la edad de piedra tenían unos ciclos de vida mucho más cortos y de forma natural desaparecían, los enterraban, les hacían aquellos funerales y fuera, ¿no? Yo creo que es una suerte tener la capacidad de tomar esa decisión, porque en la vida todos son decisiones y eso es una decisión muy importante además. Sin duda, vital. Vital, nunca mejor dicho. Qué buena reflexión, Juanjo. Oye, ¿no te gusta el café? Te voy a servir más. Oye, por favor, sí. Vamos a servirnos un poco más y más ahora, según se enfría un poquito, entra como un refresco. La temperatura, o sea, a templado sabe muy bien también. Vamos a volver a brindar. Sí. Salud. ¿Por? Quinto café. Enséñalo porque lo quiero comprar, ¿eh? Sí, quinto café. Sí. Ahí, a todas las cámaras. Esto, el product placement. Bueno, Juanjo, cuéntame, que estabas hablando antes, que te he interrumpido, de otros negocios, aparte del mundo, aparte de todo lo que es CCC y del aprendizaje, también el mundo de la publicidad, el marketing directo. ¿Qué otros negocios te has adentrado más adelante? El mundo digital, con Incipi, con Inesdi que lo compró Planeta después. Y luego... ¿Qué era Inesdi? Recuérdaselo a Inesdi era una escuela de formación en temas digitales. Que la creé con pues, unos buenos amigos, con los que ahora tenemos también podríamos decir, un foro, que nos reunimos con cierta frecuencia, que le llamamos Inspiration. ¿Por qué? Porque cada uno está trabajando en distintas áreas. Y cuando nos reunimos, todo lo que llevamos aprendido y que podemos comunicar, lo compartimos. Hay una persona además, entre ellas, Joost van Nispen. ¿Le has conocido además a Joost van Nispen? Un grande de la comunicación, del mundo del marketing directo en su momento, de la escuela de SIC. Bueno, SIC. Exacto. Él ha sido, y te digo, lo he nombrado porque ha sido en SIC Chief Disruption Officer. O sea, esa palabra de disruption tiene que estar metida en nuestra alma siempre. Total. Porque tienes que romper. O sea, como el pasado no mueve molino, pero las cosas hay que adaptarlas a los cambios que se están produciendo. Este hombre está siempre dirigido así. Y bueno, somos amiguísimos. Y luego por otro lado, en este momento también está Joana Sánchez, que ha trabajado en Planeta también mucho tiempo. Está también Elena Gómez, que tiene un negocio. ¿La has conocido también a Elena Gómez? Sí. Que tiene el tema de Baby Friendly Company, que eran las cestitas que recibían las mamás cuando habían tenido un niño, y de repente se abría la puerta de la clínica y aparecían botones con la cestita. Bueno, pues ahora se ha convertido eso en Family Friendly Company, ya no solamente con los bebés, sino todo un montón de servicios para todo lo que es la familia. Está también Mireia Ranera, también metida en todo el tema digital, y en fin, todo este tipo de cosas. ¿Os juntáis cada tanto tiempo allí en Madrid? En Madrid, no, o en Burdeos, o buscamos siempre un sitio donde podamos tener un encuentro positivo, amigable. Y enriquecedor. Y enriquecedor, exacto. Sobre todo. Buscamos cosas para visitar, y todo ese tipo de cosas son las que te sacan del ordinario. Y hay que buscar este tipo de relaciones y de amigos, no solamente para ir a tomar, vamos a tomar un vermut en otro sitio, ¿o qué? Nos tomamos el chatito y tal, no. Hombre, más lejos. Está genial juntar un poco la parte profesional con la parte, digamos, social, de pasarlo bien, de ir a tomar algo, Sí. porque yo creo que es el networking, ¿no? Que al final es como
Que es lo que pasa en los congresos también, que te encuentras con personas que luego al final coges su teléfono y no sabes cómo, empiezas a relacionarte con él y surgen cosas. El networking es fundamental. Sí. Es fundamental. Abrirse al mundo. Y también creo que eres consejero en alguna empresa. Sí. Cuéntame, ¿en qué más berenjenal estás metido, Juanjo? Pues mira, ahora me han hecho consejero de Coconut. Coconut. Coconut es una compañía de productos de belleza, que no hace competencia a lo que hace mi hija Verónica con Paimani, con lo de Magnás Paimani que te digo, ¿no? Va mucho más lejos, ya está en Coconut, búscalo, vas a ver, Lo buscaré. ahí hay otra mujer. Resulta que yo me estoy encontrando siempre, o buscando, aquellas cosas que están orientadas y dirigidas por mujeres. Yo tenía un periodista en CDC, que dirigía la revista Cruz CDC, que me dijo, te estoy hablando de los años 70, primeros, la mujer es el hombre del futuro, no te olvides. ¿Qué está pasando? Comentario un poco machista, pero... No. Por la forma al contrario, es feminista. Creo en ellas. Creo en ellas. No las ridiculizo. No, y para mí en este momento... Ya, pero no sé si muchas feministas les gustará... ¿Que les digan eso? De esa forma. ¿Sí? Claro, porque el hombre del futuro es como pone al hombre más arriba. No, como... es decir, va a sustituir, va a ocupar el lugar que en este momento se ha apoderado el hombre de él. Ok. Ahora... La mujer en realidad... Mira... Ayer, perdona... Sí. Escuché, bueno, vi creo que en algún contenido, en algún TikTok, una frase de, creo que era Audrey Hepburn, diciendo que ella de alguna forma era, bueno, no me acuerdo de qué año sería la declaración, pero no la quiero cagar, pero sí de alguna forma que ella era un poco hombre en ese sentido, justo en el mismo sentido, que la mayoría de las mujeres... en aquella época sobre todo, pues lo que hacían eran las labores domésticas, cuidar a los hijos, criarlos, etcétera, etcétera. Pero que ella se daba cuenta y había tenido la suerte de poder hacer cosas de hombres y en ese sentido también era una privilegiada, sí, entre comillas, para aquella época. Que no te dejaban moverte, claro, como porque mujer. Se había liberado, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, que iban a venir muchas más, pero bueno, justo en ese sentido, ¿no? En el sino de que el hombre fuera más o menos, sino en ese sentido ocupaba prácticamente el protagonismo de la sociedad y de todo, ¿no? Sí. Pero la mujer, no sé. Es que nada que te pones a hablar de estos temas hay que andarse con... No, pero es que... Mucho cuidado porque, no por nada, sino por no cagarla porque somos muy ignorantes, y yo el primero. Y al final, bueno, hay que tener mucho cuidado porque uno no sabe bien de lo que está hablando. Y es un tema delicado y es fácil cagarla. Yo te decía que prácticamente en todos los negocios en los que estoy, Coconut con Sarah Werner, que es un puto crack. Ya entrarás y verás Joana Sánchez, Elena Gómez. ¿Y por qué crees que has encontrado tú o qué match ha habido tuyo con las mujeres para que pueda funcionar? Esa percepción extrasensorial, percepción extrasensorial que tienes, de que percibes que su mente va a más revoluciones que las nuestras, y por una razón muy sencilla. Una mujer, en realidad, ¿por qué tiene pechos o tetas, como le quieres llamar? Y esa configuración de cuerpo. La mujer es la creadora de la vida. Ojo, la crea, la cuida, la alimenta, la saca adelante. Y se ocupa de algo esencial, que es la vida. Y eso, que la configura de una manera mental, muy multitasking, le proporciona también, cuando entra en otros tinglaos, una mente que para mí yo descubro en ellas unas visiones que dices, coño, si no se me había ocurrido. Y esto lo estoy yo descubriendo a lo largo de una vida ya larga, ¿no? Y donde estoy encontrando esa visión. Sí, son unos skills, digamos, que les sirven para muchas otras cuestiones de emprendimiento, de hacer negocios. Exactamente. Y si la mujer, cuando se dedica intensamente, como se ha dedicado toda la vida, a la vida familiar, abre su mente, cómo cuida a los hijos, cómo sabe lo que va, el que viene, el que no sé qué, cómo controla también esa parte, ¿no? Cómo trata de educar, enseñarles a vivir. Muchas veces se equivocan, porque además los seres humanos somos también muy, podríamos decir, tendenciosos
y cambiamos las vidas, nuestras propias vidas, cambiando las de los que nos rodean, ¿no? Pero esa es un poco la vitalidad que yo he encontrado en la mujer, desde su misma esencia como mujer, ¿no? Sí, como ser humano. Que afortunadamente ahora lo puede hacer y hace unos cuantos años esos skills no podía ponerlos en práctica por la... ¿Tú no lo ves también así? Sí, totalmente. Yo creo que nos van a superar, nos están superando y por suerte, porque creo que lo van a hacer mejor. Sin duda, sin duda. Pues hay que darles camino. Hay que darles camino. ¿Y en qué más berenjenales estás metido? Decías desde Coconut. Bueno, Twin and Chic también, que está también metida en la Universidad de Navarra, dentro, la clínica universitaria, porque crea ropa saludable infantil. Ah, mira, no, ¿Qué quiere decir ropa saludable infantil? Pues que no todos los tejidos, desde el algodón, son fibras, hasta el hilo con los que se cosen, tiene que tener los colores, hasta los colores, tiene que tener toda una serie de cosas que eviten las alergias de los niños. Dicen que un 30% de las criaturas tienen temas alérgicos a la piel, etcétera, ¿no? Y este tinglao, este descubrimiento, está creando además una moda que no es moda, que prácticamente son unos vestidos clásicos que, por ejemplo, están en los corners de un montón de cortes ingleses, desde la castellana hasta Portugal. Y la conversión que hay de las visitas que llegan es casi del 100%. Cuando ven la parte, podríamos decir, visible de moda, y cuando saben todo lo que contiene y cómo es, prácticamente el 100% de las visitas salen comprados. Qué bueno. Y eso llevamos muy poquito tiempo con ese tema. Muy interesante. Yo qué sé, qué más cosas. Be Safe, también otra cosa. Canamedics. Womenalia estaba bastante. Womenalia. Claro, hablando del tema de la mujer. De la mujer. Oye, Juanjo, bueno, ya te lo comentaba, este podcast se llama Tenemos que hablar, porque lo que hace es fomentar buenas conversaciones con un buen café. Y nos gusta hablar de la metaconversación, es decir, conversemos sobre conversar, porque es un tema que nos interesa y hay un tema que tocamos en todos los capítulos, en todos los episodios, que es cómo está cambiando la conversación, porque los seres humanos creo que de alguna forma estamos perdiendo la capacidad de tener esas conversaciones espontáneas con gente desconocida, porque cada vez estamos más imbuidos en nuestros dispositivos, en el móvil, etcétera, etcétera. ¿Qué conversación recuerdas tú como la mejor conversación de tu vida? ¿O que te haya marcado, que recuerdes o que haya sido algo especial? Tengo bastantes para sintetizar, ¿no? Pero porque a ti te gusta conversar, eres un muy buen conversador, sí, como estamos comprobando. Me gusta, y sobre todo me gusta escuchar. Porque una conversación tiene que ser el no imponerte, no imponer tu palabra, sino que sea una convergencia. Fíjate la diferencia que hay en conversar o discutir con o dis. Es brutal. Es opuesto. Es opuesto totalmente. El conversación es converger. Es tratar de intercambiar tu forma de pensar y nunca decir, vete a la mierda, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. No, fluye. Trata de encontrar coincidencias. Y de ahí se construye mucho. Porque para discutir, yo tengo una relación muy cercana de una persona que siempre utiliza una palabra. Discrepo. Macho. O sea, siempre es como su discrepar marca. Es una manera al final de querer construir algo desde su punto de vista que finalmente puede convertirse en algo difícil a veces de manejar. Sí, entonces, pues discrepa, venga a ver qué pasa. Discrepa por default, ¿no? Exacto, pero entonces eso se convierte finalmente en algo distinto. Bueno, es difícil construir algo, es más destructivo. Entonces, bueno, esa es un poco mi visión. Me encanta y yo pero bueno, también a mí también me gusta mucho escuchar, pero cuando es una conversación de uno a uno, uno escucha a la otra persona, pero también, bueno, hay una, digamos, una interacción y hay y de todas esas conversaciones,
Cuéntame alguna que te venga a la cabeza. Pues yo recuerdo una con el profesor Maurer, el autor del curso El inglés en 1000 palabras. Él es epistemólogo y formado en Estados Unidos. Y igual que habla inglés prácticamente sin acento, él habla español con acentito mexicano, Órale. pero muy limpio, y tiene una forma de pensar tan, podríamos decir, abierta, que yo recuerdo una conversación con él en coche, que es, bueno, es la fórmula ideal de poder ir hablando con una persona sin que nadie te interrumpa, sin que te vas a bajar, ¿por qué no? Porque la carretera sigue. Es un muy buen lugar para conversar. Y luego tengo otra en coche, muy reciente, con otro amigo intimísimo, que se llama Pedro, y con el que he viajado incluso cruzando el Atlántico a vela, hace de esto menos de un año. Ah, no sabía. Sí, sí. Hemos hecho la travesía del Atlántico 11 personas desconocidas, los únicos que nos conocíamos eran Pedro y yo. Qué interesante. Y ha sido un encuentro humano donde las conversaciones han sido muy profundas, tan intensas, tan desde dentro, de entrar en el alma, porque no te puedes escapar. Estás ahí con el mar, la vela, y entonces eso... Hemos llorado todos, porque sacas a flote todas estas cosas que puedes llevar dentro, que las has compartido, y que ahí, como te sientes libre, pues hablas de ello. Ha sido muy terapéutico, por lo que veo. Muy, muy, muy. Se ha grabado un documental, Ah, no sabía. con algunas de esas cámaras que me ha enseñado Laszlo, por ahí, pero un documental que todavía se está editando. No sé lo que saldrá ni cómo saldrá, pero hay materia prima de horas muy de buena. grabación. Interesante. Desde la Al intimidad. final, justo cuando lo estabas contando, sí, cuando estás encerrado en un coche también, o en un velero, mientras te estás desplazando, es algo donde no puedes salir, y es un formato muy bueno para las conversaciones, incluso para tener conversaciones o con tu pareja, o con tu hijo, o con quien sea, o con el taxista, ¿no? Sí, ¿verdad? Los taxistas Que son a mí me buenos encantan conversadores. esas conversaciones con los taxistas, además. Sí. Y ahora sigamos hablando de conversaciones, pero de conversaciones pendientes, que es otro de los temas. ¿Tú crees que has hablado con todo el mundo que tienes que hablar, o por ahí crees que tienes alguna conversación pendiente o que te gustaría? Yo, porque, la verdad... también, sí, que a veces a todos nos pasa, ¿no? Como que lo de decir las cosas, ¿no? Lo de ser frontal, decir las cosas, porque muchas veces cosas que nos guardamos desde el punto de vista personal y profesional, ¿no? Que suele pasar mucho, pues a veces yo creo que es más sano soltarlo y hablarlo, ¿no? Aunque haya diferencias y no tienes por qué llevarte bien con todo el mundo, pero bueno, sí, tener esas conversaciones. No tengo pendiente nada que yo sienta. Lo que sí aprovecho es todas las oportunidades que puedo encontrar, pues para hablar a fondo, para no quedarte siempre en una especie de superficie de la relación, sino tratar de, inocentemente o con una buena intención, hacer preguntas que hacen que la otra persona te emita también y te entregue algo que te provoca también a ti sacar. O sea, en realidad yo creo que siempre lo que tenemos que hacer las personas no es quedarnos en la superficie, tratar de entrar más dentro y encontrar los porqués de cada uno, ¿no? Yo tengo esa mala costumbre. Bueno, quizá no sea tan mala. No sé. ¿Y por qué, justo volviendo a lo que contabas del velero, por qué llorasteis todo? ¿Por qué fue tan terapéutico? Porque la conversación fue un vehículo, digamos, para... Brutal. Eso cuando venía Miguel Ángel Tobías, que es el que provocó esta experiencia, se llamaba Atlántico, Navegantes del Alma. Ese era el título de ese proyecto. Y cuando te decía, pues el realizador Lesmes te decía, oye, que te voy a microfonar. Y entonces venía y te metía el micrófono. Sabías que iba a haber una conversación, o varias conversaciones, porque a veces microfonaba varios. Y en una de las bañeras establecíamos una charla. Y, además de estas charlas, pues a veces te ibas a proa, porque a lo mejor podías hablar allá de otra manera,
y mantenía esa charla. Y una de las personas que vino llevaba en el alma una historia, vieja historia, con su padre. Un padre que había fallecido hace ya 13 años. Pero eso no lo había resuelto nunca. Y le escribió una carta. Le escribió una carta en esa oscuridad de la noche y en esa especie de concentración que teníamos ahí dentro, pensó que era el momento de escribir esa carta. Y en una de las entrevistas habló de esa carta. Y Miguel Ángel Tobías le dijo, oye, y tal y cual, hombre, nos gustaría que la pudieses leer, porque esto nos puede ayudar a todos muchísimo. Y esa carta la ha leído. Las cámaras lo han grabado y han grabado también el sonido de su voz. Y cuando terminó de leerla, la rompió y la lanzó al viento. Wow. Te das cuenta del nivel de la intimidad que puedes llegar a emitir en una situación de esas, ¿no? Ahí fue cuando llorasteis gran parte de vosotros. Sí, sí, sí. Siento que te estás hasta... Es que me estoy emocionando simplemente pensando en lo que este amigo, que es un amigo intimísimo mío, sintió, cómo se liberó de esa situación, y es como un renacer. Sí. Y esas intimidades, ese buscar ese rincón, eso que hablábamos del coche, que vas encerrado y puedes hablar, porque sabes que tienes 3 horas o 4 por delante, porque se está haciendo de noche y es oscuro, ya prácticamente no puedes ver más que la línea de la carretera que te separa de la izquierda y de la derecha. Sí. Entonces, esas intimidades son fundamentales. Tenemos que hablar, por eso el título de este... Muy bueno. Un buen título, bueno. ¿verdad? Sí, es darle la vuelta al sentido del we need to talk, ¿no? Que es en inglés también, sí. Que es como cuando te dicen eso, todo el mundo se echa a temblar. Sí, a ver de qué tenemos que hablar. No, hablar es buenísimo. ¿Por qué tiene esta connotación tan mala, ¿no? Y para seguir, valga la redundancia, hablando de hablar, de conversar, ¿cómo crees que conversan los jóvenes hoy en día? ¿Cómo conversan tus nietos? Porque digamos que, no sé, conversan de otra forma, tienen una forma distinta de conversar, sí. No digo que mejor ni peor, pero también como que, no sé, es diferente. Está la tecnología por medio, que era uno de esos 3 elementos importantes y que cada vez se hace más presente y más cambiante y que influye más. ¿Cómo crees que conversan los jóvenes de hoy? Hay de todo en realidad. Todos los que tenemos alrededor, yo que tengo a mis nietos en casa con cierta frecuencia, yo con ellos, con unos y con otros, las conversaciones son diferentes. Hay unas personas más cerradas, que cogen el móvil mientras estás hablando, y hay otras que no, que se entregan a la conversación, aportan, preguntan, y si tú estás teniendo a lo mejor en esa conversación una duda, yo tengo a mi nieta más pequeña, que en esa duda te dice, espérate que te lo voy a buscar, te coge el móvil, lo busca y ahí está también. Entonces, yo creo que en este momento los jóvenes están viviendo también una situación donde yo cuando paseo, que paseo muchísimo, distingo también las jóvenes de los jóvenes, las de los. Vuelve a estar la mujer ahí otra vez de nuevo, al frente de un diseño. Es una obsesión. No es una obsesión, una percepción. Una percepción. Tú no has observado también ese grupo de chicas que van juntas y van hablando con la sonrisa, alegre, cercanas. Ves más grupos, a ciertas horas incluso, de mujeres juntas, que de los chicos que van un poco más desinformal o informalmente relacionándose. Los hombres somos tan simples, tan... Yo creo que sí. Yo creo que es algo por ahí va la cosa. Hay algunos hombres que no, que penetran más dentro. Sí, pero en general... Pero en general la percepción, lo que emiten, esa sensación. Y eso es una cosa que probablemente tú también lo has observado. Sí. Tú te paseas por San Sebastián o por cualquier ciudad incluso, y a ciertas horas ya, cuando empieza la noche, ¿qué pasa? ¿Cómo se relacionan? Sí. Y la mujer vuelve a estar otra vez al frente del intercambio, del conocimiento. Yo tengo un amigo, David Vivancos, que ha escrito un libro que se llama El fin del conocimiento. David Vivancos se dedica a todo el tema
de la tecnología, de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? El fin del conocimiento significa que ya no necesitamos saber los afluentes del Ebro por la derecha o por la izquierda. Si te dedicas a aprender esas cosas inútiles, dejas de aprender y de dedicar tu atención y tu inteligencia a todas esas cosas que te vas a tener que empapar para poder construir un futuro, ¿no? Entonces, en ese libro del fin del conocimiento habla de que la tecnología, el ChatGPT, la inteligencia artificial, nos lo va a poner todo al alcance de la mano. Yo con Jos Van Nispen, precisamente, tuve una experiencia con el ChatGPT, el A0, me parece que se llamaba, que acababa de ponerse en marcha. Y teníamos un encuentro con una persona que nos estaba presentando un proyecto, ¿no? Y dice, espera un momentito. Coge el móvil, marca, y le dice, hola, soy Jos Van Nispen y tal. Mira, quisiera preguntarte este tema, ¿cómo lo ves por ETA? Y entonces le mete un rollo contándole esto, por la voz. Y por la voz recibe, mira Jost, y le cuenta su visión instantánea sobre ese problema que le ha planteado. Y al mismo tiempo todo eso aparece de luego por escrito. Me impactó que un ser humano pudiese compartir con un robot, en realidad, una duda que tenía sobre el tema y que se estableciese ese diálogo con una inteligencia que está por encima y unos conocimientos que probablemente nosotros, en algunos casos, hemos perdido el tiempo tratando de adquirirlos, ¿no? Totalmente. En ese sentido no podemos competir. No. ¿Y cuál es la parte en la que sí podemos competir o en la parte que le ganamos a la inteligencia artificial? Es decir, la parte más humana. Siempre es el mundo de los sentidos. De los sentidos. Hay 5 sentidos, ¿no? Si no me equivoco, o alguno más. Que es el oído. Lo que nos han contado siempre es que hay 5. 5. Entonces, de esos sentidos, todavía las máquinas no han sentido lo que nosotros podemos sentir. Lo que vemos, la luz que nos emiten cosas que estamos viendo y cómo leemos nosotros eso por dentro, todo esto relacionado con el tacto, con el gusto, todo ese tipo de cosas. No creo que todavía la máquina lo tiene resuelto. Ellos sí que lo sienten de alguna forma, pero o sea, no desde el punto de vista de percepción, porque una inteligencia artificial escucha. Sí. O habla de alguna forma porque se expresa, pero no lo siente. Bueno, son todos unos y ceros de alguna forma, ¿no? Simplificándolo. Sí. Pero el ser humano como que hay algo más, ¿no? Que jamás tendrá una inteligencia artificial, que sea parte. Sin embargo, te voy a poner un ejemplo de otro amigo que al principio del ChatGPT y todo ese tío empieza a probarlo y le pide que le haga una carta para una chica que había conocido y que hacía tiempo que habían dejado la relación y que de alguna manera quería recuperar esa relación con ella, ¿no? Entonces, ChatGPT le manda una carta y le dice, no, es poco emocional, ¿me la podías hacer un poquito más cercana? Segundo ejemplo. Tercero. Y va insistiendo hasta que le va haciendo, y le va avanzando. Bueno, y luego, después de esta carta, ¿le podía hacer algún tipo de contacto de tal y cual? Y le va diciendo cosas. Y él le dice, ¿y podía un día quedar con ella un poquito más en profundidad y tal y cual? Le dice, es prematuro, tienes que hacer pasos intermedios anteriores a ese punto al que quieres llegar. Eso se lo dice la inteligencia artificial. O sea, tienes que invitarla a comer, tienes que hacer no sé qué. O sea, que fíjate tú hasta qué Según punto... lo que había aprendido la inteligencia artificial. Seguro, ¿no? Le falta ser más disruptora en la inteligencia artificial. Así que, bueno, por ahí vienen caminos, pero los 5 sentidos y la parte emocional, lo que sentimos por dentro, o sea, que un ser humano se enamore. ¿Por qué se enamora? ¿Qué ocurre? ¿Qué se le mueve dentro? ¿Y por qué hay, sobre todo mujeres, ojo, voy a hablar de esto, que son exactamente creadoras de dependencias? Yo sé, no somos tan capaces los hombres de crear esa capacidad que tienen ellas de crear esa dependencia, ¿no? Yo creo que sufrimos más al final los hombres que las mujeres en esa situación, por lo menos la experiencia que tengo en el recorrido no vital, porque yo tengo ya una vida muy hecha. No he entendido bien, sí. Juanjo, que sufrimos más porque... Sí, porque la mujer nos emite de tal manera que nos crea más dependencias que las que nosotros podemos crear. Okay.
Hay una frase que me dijo también este amigo mío, dice, o sea, no confundas a las personas que te toman con prioridad con las que te toman como opción. Ya ves por dónde va la cosa, ¿no? Sí. O sea, y tú tampoco, no te confundas sobre lo que tú dedicas y priorizas a lo que estás de alguna manera, bueno, con una opción por aquí y otra por allá. En eso también se envuelven muchas maneras de relacionarnos con las personas, ¿no? Sí. En todas esas cosas que son emocionales, yo creo que ahí tenemos todavía autoridad los seres humanos, pero tenemos que ser fuertes y tenemos que controlarnos nosotros por dentro para no estar sufriendo siempre dolor, porque el dolor te lo tienes que perdonar, tienes que saber salir de eso. La vida continúa. Es como te decía, el camino, si no voy bien por aquí, marcha atrás y por este otro. A mí por lo menos eso me ha enseñado la vida. O mi manera de ser, o lo que he recibido en la educación, o ese optimismo vital que me ha alimentado, no lo sé. Pero trato de inspirarlo a los que me rodean. ¿Y qué es lo próximo? ¿Cuáles son tus planes a futuro, Juanjo? Mira, mis planes a futuro ¿Qué es lo que te mueve? Seguir descumpliendo, hacer que mi sensación de seguir cumpliendo no la tenga, y eso que para mí significa mucho, digo, es que la actividad me da felicidad. No parar. Hay otra cosa que se me está abriendo también por delante, y es que hay una frase china que dice, si quieres ser feliz un día, emborráchate. Si quieres ser feliz 2 días, cásate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Hazte jardinero. Entonces, yo por ahí quería también meterme un poquito en eso, porque tengo un jardín que ahora voy a tener más tiempo para dedicarme a él. Así que... qué bueno, la jardinería eso es una cosa, y el conocimiento. Eso es así, sí. Y luego vivir, la experiencia de salir, mirar, escanear a la gente. A mí eso me entusiasma. A mi mujer no le apetece mucho cuando digo, venga, vamos a dar una vuelta. No me apetece. Pues es que a mí me encanta. Claro. El escáner. Ves, miras, observas. No así parar, que, bueno, seguir así. Ese es un poco mi futuro. Aprender todos los días. Todos los días. Tú eres el experto en el aprendizaje y por eso todos los días quieres aprender. ¿Qué has aprendido hoy, Juanjo? Pues estar contigo he aprendido muchas veces y muchas cosas alrededor de lo que es disfrutar de un café distinto, que no es el café concentrado, es un café creado con un cuidado, con un mimo, con un ritual, que chico, es una... Aparte del sabor también, sí, es la calidad de producto, pero además... Y ese sabor es esa... O sea, esto mejor no tomarlo con azúcar. Mira, en el último episodio conversaba también con el invitado, con Carlos Cantú, mexicano, sobre el tema ese de que él siempre tomaba café con azúcar, le gustó el café y justo él estaba pensando de que no debería tomar el café, que a partir de ahí ya no iba a tomar más café con azúcar. Para eso ayuda también que sea un café de calidad, porque los cafés de calidad como este tienen buena... muy distinto a todos los que yo había tomado. Y a lo mejor porque me has dicho que era de Nigeria. No, de Etiopía. Etiopía. Sí. ¿Cómo suena, Yo vengo de Senegal, he estado con mi familia en Senegal. Y vengo con una experiencia, bueno, no vamos a hablar del tema porque es muy duro lo que se vive allá. 47% de paro, pero sin embargo, una educación de muchísimas personas. Yo no sé si la influencia francesa que ha tenido les ha influido, pero te dicen merci monsieur por cualquier cosa, sonríen, son gente positiva. De hecho, aquí, en Fuenterrabía, los senegaleses que están en este momento como pescadores son míticos, por esa capacidad de entrega, de trabajo, de hacerlo todo en positivo, de no quejarse. Así que yo estoy enamorado de esa raza, de eso que ahí está, que han estado tan despreciables. He visitado Terminarán también en la trainera, si no hay alguno ya. Bueno, Ñarri, ¿no? pues a lo mejor sí, Sería un buen Pero punto. sí. Esa manera de descubrir el mundo así, pues es entrañable. No vivimos solos aquí, tenemos un entorno amplísimo. A mí no me apetece, por ejemplo, en la India. Mi mujer ha estado en la India. Pero yo, esa manera de vivir,
maloliente, entre comillas, pues es que no puedo ayudarles yo en nada. No puedo ayudarles. ¿Y sabes qué es lo más importante en la vida? ¿Qué? Ser ayudante. Y tú eres un ayudante. Yo Y soy si nos todo. pensamos en todos los que estamos aquí, somos ayudadores, ayudantes. Es la mejor profesión que se puede tener. Yo he ayudado a la gente a mejorar aprendiendo. Y el conductor que lleva a mis nietos al colegio, pues está ayudándoles y les hace sentirse bien. ¿Tú en qué ayudas y en qué has ayudado? Has ayudado a marcas, a proyectos, a llegar a las personas y a vender con ilusión, a vender. La palabra vender al final es transmitir, dar, dar, dar. Esto... Y tú seguro que has ayudado a un montón de gente que quizás esté escuchando este podcast a contagiar ese optimismo y Sí. yo mismo he aprendido mucho y seguro que los que están y las que están escuchando también, porque bueno, ha sido Pues- muy entrañable esta conversación y este café. Pues Así para que mí ha sido extraordinario estar contigo otra vez, después de tanto tiempo, pero te persigo. muchas gracias, Juanjo. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti por este placer. Y brindo. Brindemos. Salud. Hasta siempre.